Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Historia del Derecho, a cargo del doctor Alberto Gelicantilo, contamos con los doctores Sebastián Terraño, Sandro Laza Pallero y Sergio Núñez y Ruiz Díaz, que nos hablarán de Derecho Canónico Indiano. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes. El Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados inicia hoy esta jornada de Derecho Canónico Indiano, donde está previsto 3 exposiciones, 2 de el padre Sebastián Terraño, que es un especialista en estos temas. Él es profesor en la Universidad Católica Argentina. Próximamente viaja al Vaticano por pedido del Papa Francisco, donde realizará también importantes estudios sobre todos estos temas. Luego hablará el doctor Sandro Laza Pallero, que es secretario de este Instituto de Historia del Derecho, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde también se doctoró, está especializado en Historia del Derecho, es profesor adjunto de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es investigador del Instituto Gioja, también es profesor titular en la Facultad del Salvador, es miembro de la Academia Argentina de la Historia, es secretario de la Junta de Historia Eclesiástica. Bueno, es una personalidad muy destacada en todos estos temas. Y finalmente, el doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz, también miembro del Instituto de Historia del Derecho y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, nos va a hablar el padre Sebastián Terraño sobre derecho de familia en el derecho canónico indiano. Adelante, padre. Buenas tardes, gracias por la presentación y gracias por la invitación específica a este encuentro. Voy a compartir pantalla, no sé si me tienen que autorizar, ahí está. Se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, el tema que me habían propuesto es de hablar de derecho de familia en el derecho canónico indiano. El tema es vastísimo, podemos imaginarlo, como es en el derecho secular indiano, lo es también concomitantemente en el derecho canónico también. El cuerpo legal que regula las relaciones de familia en el derecho canónico es un texto medieval, conocido como las decretales, que suponen casi la mitad del texto dedicado a cuestiones de familia. Entonces, evidentemente no se puede tratar toda la cuestión en los minutos que tengo por delante, por eso yo les propongo hacer una presentación específica del estatuto de los cónyuges, o sea, las obligaciones y los derechos de los cónyuges, en un autor americano, un canonista americano, Juan Machado de Chaves, que era muy consultado, sus textos tenían circulación en el periodo indiano, ahora es desconocido, pero sirve la ocasión también para este autor y a los que nos dedicamos al derecho indiano, tanto en su vertiente, sobre todo en su vertiente canónica o secular, consultar a este autor donde nos ofrece información sobre distintos aspectos del derecho canónico de manera ágil y sistemática. Voy a presentar un esquema de cuáles son estas obligaciones y derechos, y me voy a detener, para traerlo el tópico a la actualidad, en los derechos que el autor, Machado de Chaves, dentro de este complejo, va reconociendo a la mujer. O sea, ¿qué derechos específicos, dentro del gran contexto, ¿no?, de la potestad del marido en el ámbito familiar, pero qué derechos le reconoce, más allá de la norma positiva, qué interpretación hace este autor sobre las potestades y derechos de la mujer, pero en el contexto general de ambos cónyuges? Entonces, me refería que vamos a hablar de este autor, Juan Machado de Chaves, que vivió en el siglo XVII prácticamente, 1594
a 1653, nacido en lo que hoy es Ecuador. Es un canonista indiano que hizo todo el recorrido eclesiástico, podemos decir. Llegó a dar clases en la Universidad de Salamanca, y después, estando en España, es nombrado obispo en Popayán, Colombia, y muere en el viaje, no llega a tomar posesión. Tiene varios textos, pero este es el texto más utilizado en su época. O sea, los grandes canonistas, los juristas indianos seculares también lo utilizan. Perfecto confesor y curas de almas. Es un libro de derecho canónico con el objeto de difundir el derecho canónico y que sea práctico a los confesores y a los párrocos, a los doctrineros, y tiene una particularidad, ¿no? Editado en 1646, 2 tomos, tiene una particularidad que lo distingue con respecto a los demás canonistas indianos de la época, que ya comienza a tratar todo el derecho canónico de manera sistemática. No siguiendo el orden de las decretales, como se hacía tradicionalmente, sino que va tratando por temas y trata de recopilar todo el derecho disperso en todas las colecciones canónicas medievales, que a él le interesa. No le interesa todo el derecho canónico, sino el derecho canónico específico, lo que sería el derecho penal canónico y el derecho parroquial, en donde incluimos el matrimonio, pero lo va tratando sistemáticamente y no disperso, como están sobre todo en las decretales, que tratan la cuestión más casuísticamente. Entonces, él trata, le dedica 3 tratados, o sea, una parte, casi la mitad del segundo tomo, donde en esta cita que señalo ahí se encuentra la parte matrimonial, esta parte específica, o sea, el estatuto de los cónyuges. El autor entonces distingue, en cuanto a las obligaciones y derechos de los esposos, entre obligaciones que tienen y derechos que tienen en común, los derechos del esposo y los derechos y las obligaciones de la mujer. Yo voy a hacer entonces una presentación esquemática, una enunciación, y como digo, señalando a ver los derechos, las facultades que reconocía el autor a la mujer. Entre las obligaciones y derechos comunes, el autor señala estos 4 deberes y eventuales derechos. Primero, el deber de cohabitación. Quiero decir, estos son derecho y deber de ambos esposos. El deber de cohabitación supone vivir bajo un techo común, pero además el deber del deber de mesa común y del lecho común, que el juez eclesiástico puede compeler incluso bajo censuras. Sin embargo, hay determinadas situaciones donde este deber puede ser suspendido para uno de los cónyuges a través de lo que se conoce como la separación quotatorum, o sea, el divorcio eclesiástico, que no supone la disolución del vínculo. Y el autor reconoce 5 excepciones, no previstas por el derecho, sino elaboradas por la jurisprudencia, por los autores. 2 son comunes a ambos esposos, nos dice este autor. La demencia y el furor de cualquiera de ellos autoriza a la separación. O sea, el cónyuge perjudicado puede, sin cometer delito ni pecado, puede apartarse de la convivencia. Y también la embriaguez, el alcoholismo, lo autoriza a apartarse de la convivencia. Y luego considera otras 3 causales que son en principio exclusivas de la mujer, que la habilita a separarse del marido. En primer lugar, dice el rigor del marido. El rigor del esposo, la sevicia, la severidad del esposo, autoriza a la mujer, por su propia cuenta, sin necesidad de declaración judicial, a separarse, a suspender la cohabitación, incluso si fuera culpable del rigor del marido por el adulterio o por otro delito que haya cometido, y puede continuar viviendo en casa honesta, dice el autor, hasta que el marido no dé muestras de arrepentimiento y ofrezca una caución de su cambio de conducta. Entonces, es el segundo caso. Después los autores discuten, dice Machado, si el hombre tiene o no este derecho. Él se dedica a enunciar una posición y otra, pero dice, en principio esta es una facultad exclusiva de la mujer. Si el marido es violento, puede apartarse e interrumpir la convivencia. En cambio, los autores discuten si la situación es inversa. Como dato de color, en la praxis, evidentemente, la mayoría de los divorcios eclesiásticos es por rigor del marido. No obstante, hay excepcionalmente algún caso donde el marido pide el divorcio, la separación sin disolución del vínculo, por severidad de la mujer. La otra causal es el amancebamiento del marido. Aunque algunos autores son más estrictos en interpretar esta causal, se entiende que el amancebamiento, siguiendo una tradición medieval, tenía que ser en manifiesto, público, evidente.
Machado de Chávez dice que basta que aunque sea oculto, que el marido tenga concubina, la mujer también puede apartarse de la convivencia y tiene derecho a permanecer en casa honesta o en depósito judicial hasta que el marido demuestre arrepentimiento y ofrezca caución. También los autores discuten si a la inversa el marido tendría esta facultad, pero en principio los autores más importantes, por ejemplo, Tomás Sánchez, un autor muy importante del siglo XVI, dice, bueno, el marido tiene la potestad sobre la mujer, podría controlarla, no sería en principio viable el invocar esta causal. Y luego, otra causal para interrumpir la cohabitación son los delitos que el marido hubiera cometido y que generen en la mujer la sospecha o el temor de que pueda ser encausada o denunciada por encubridora o cómplice. En estos casos también la mujer puede interrumpir la cohabitación. Otro deber es el de alimentos, que en principio corresponde al marido por dos causales. Por la dote, que ya me voy a recibir a la cuestión de la dote, pero si el marido recibe a la mujer sin dote y si la mujer se dedica a la crianza de los hijos y al mantenimiento de la casa, dice Machado, tiene deber el marido de alimentos, aunque la mujer no haya pagado la dote, la haya prometido, no la haya pagado o se haya casado sin dote. Por supuesto, a la inversa, si el marido es pobre y la mujer tiene bienes, el deber de alimentos corresponde a la mujer, pero en principio corresponde siempre al marido. El débito conyugal, no quiero pasarme del tiempo propuesto, así que voy a ser más esquemático todavía. El débito conyugal es un tema muy en el corazón del derecho canónico medieval. En el derecho canónico hasta el día de hoy, el matrimonio se perfecciona con el acto sexual abierto a la vida. Entonces es una cuestión que desde el medioevo siempre le dedican un capítulo a este tema. Aquí lo que podemos decir, porque con esto, a partir del débito conyugal, el matrimonio se hace indisoluble, que los autores coinciden que en este punto ambos cónyuges tienen igualdad de derechos a exigir el cumplimiento del débito, tanto el hombre como la mujer, y básicamente esto, o sea, a la mujer se le reconoce la acción para lo que le corresponda en cuanto a esto de derecho, por exceso o por débito, o por defecto, dice Machado. Prohibición de donaciones. Se prohíbe en el derecho canónico, y el derecho secular también lo prohíbe, las donaciones entre esposos, pero Machado, nuestro autor, deja salvo, o sea, se trata de impedir que se empobrezcan los esposos por la pasión o por el enamoramiento, pero Machado dice que son válidas, aunque tengan alguna nota de gratuidad, la renta mensual o anual que el marido constituye a favor de la mujer, en vida del marido o por actos mortis causa. Sería un supuesto de acto gratuito a favor de la mujer que se mantiene vigente, no obstante la prohibición de las donaciones. Estos son entonces las obligaciones y derechos en común. Pasemos ahora rápidamente a la cuestión de los derechos del esposo, que no enuncio aquí ninguno, porque el marido tiene la potestad sobre la mujer. Los autores dejan claro que el marido tiene la potestad del gobierno de la mujer y por lo tanto de la familia, y una vez afirmado este principio, tratan de señalar cuáles son los límites que esta potestad tendría. Señalan que tiene que considerarla como compañero de vida, subrayan que no es ni criada ni esclava, y utilizo palabras de Machado para hacerlo hablar a él y conocerlo. Hablando de este tema, tratando de limitar la potestad del marido, ya sabemos que es amplísima, ¿no? Sin caer en anacronismos. Dice Machado, el marido no solo está obligado a amar a su mujer con especiales señas de amor y benevolencia, sino que también la debe honrar y tratar con el respeto que es justo, mientras no lo desmerecieran sus culpas y excesos y sea necesario al marido valerse del castigo. O sea, no obstante, se intenta limitar esta potestad del marido absoluta respecto a la mujer y de toda la familia, se busca encontrar algún tipo de control más bien moral, se habilita al mismo tiempo la posibilidad del castigo físico incluso, ¿no? Algunos autores discuten hasta qué gravedad o no debe tener el castigo, pero depende muchas veces de la condición de la mujer, etc. Señalo esto en cuanto a los derechos del esposo. Y para concluir, una enunciación de las obligaciones y derechos de la esposa.
Las obligaciones son prácticamente todas las que se le deben al marido de la esposa, por parte de la esposa, evidentemente. Y los derechos es el resultado residual de lo que queda excluido de la potestad del marido. Dentro del deber de respeto está esto que le acabo de señalar, con relación al marido, pero interesan los últimos dos ítems que señalo ahí. Primero, la facultad de irritar votos. Se le reconoce a la mujer la posibilidad de actuar sobre el fuero interno del marido. Este es un punto que tiene importancia en el derecho canónico. Hay dos ámbitos donde se aplica el derecho en el mundo canónico. Lo que se llama el fuero externo, o sea, todos los actos exteriores, el derecho penal, el derecho matrimonial, etc. Y luego el fuero de la conciencia, que en principio no está legislado, no está sujeto a la legislación externa, pero aquí se le reconoce a la mujer una facultad de irritar los votos, todo tipo de votos, que pueda hacer el marido y que perjudiquen sus derechos. Por ejemplo, que haga voto de pobreza y que obligue a la mujer a vivir en la miseria. Se le prohíbe hacer voto de vivir, de peregrinar y que la mujer quede al desamparo. Puede impugnarlo a la mujer. Incluso señala Machado de trasladarse a Indias, también podría impugnarlo. O el voto de castidad que impida a la mujer el cumplimiento del débito conyugal, también le trae este ejemplo, puede impugnarlo. Es una facultad que se le concede a la mujer en cuanto que se menguen sus derechos. Y por último, donde se puede ver con claridad esta tensión entre los derechos y los deberes de la mujer es en la cuestión de los bienes. La mujer casada tiene dos tipos de bienes, según el derecho canónico. Por un lado, los llamados bienes parafernales, que son los bienes que la mujer se reserva para sí y no integran la dote. No obstante, estos bienes están bajo la administración del marido, que, disuelto el matrimonio, tiene que rendir cuentas y que solo lo puede aplicar a usos comunes o a uso de la mujer. Y luego los bienes dotales, que resultan de aquel acuerdo donde alguien representa el marido, el padre, un hermano, un abuelo, entrega al marido, en nombre de la mujer, un conjunto de bienes, materiales o inmateriales, para garantizar el sustento de la mujer y de la familia. Esta dote, que la administra el marido, que no puede exigirla a la mujer durante la vigencia del matrimonio, la jurisprudencia, o sea, la opinión de los autores, admite ciertas excepciones donde la mujer podría reclamar esta dote, que es, si el marido administra con dolo o culpa los bienes dotales y estos sufren menoscabo, podría exigir la restitución de la dote. Si la propia mujer queda en la miseria o sus propios hijos o hijos de otro matrimonio se encuentran en la pobreza, puede exigir la reposición total o parcial de los bienes dotales. Y si estos bienes son confiscados por delitos del marido o por a otra cuestión judicial, la mujer puede hacer valer su derecho y recuperar estos bienes dotales. Estas son conclusiones, excepciones de la jurisprudencia no previstas en el derecho que las enuncia nuestro autor. Bueno, brevemente quería compartir este esquema sobre el estatuto de los cónyuges, los derechos, los deberes. Evidentemente, esta enunciación de derechos, sobre todo puse el acento en los derechos más o menos restringidos que tenía la mujer, que reconoce nuestro autor, Machado de Chávez, tiene que comprobarse comparándolo con otros autores, comparándolo con el derecho universal y sobre todo en la práctica indiana. Tenemos investigaciones ya sobre cuestiones causales de divorcio o algunas cuestiones también de la vida matrimonial y solución del matrimonio que nos dan información de cómo se respetaban o se intentaban de tutelar estos derechos, pero bueno, es un ámbito para investigar. Yo simplemente aquí quise presentar las líneas maestras del sistema a través de un autor bien americano, muy consultado en la época, más desconocido hoy, que es Juan Machado de Chávez. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecimiento a la Secretaría del Colegio Público de Abogados, agradecimiento a la presencia de los colegas y profesores Ezequiel Abásolo, Ricardo Pesia. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a hablar
el derecho penal en el derecho canónico indiano. Entonces, todo esto que les voy a decir está en el libro del Santiago, que ha salido hace muy poquito, que es Introducción al Derecho de las Instituciones Eclesiásticas Indianas. Es un libro muy importante y que llena un vacío respecto a lo que es la historia del derecho del canónico indiano. Ahora bien, las fuentes principales del régimen penal nosotros lo vamos a ver en el Corpus Juris Canonici y en el Concilio de Trento, que además el proceso penal había promulgado varios decretos sobre los delitos y sus penas. Acá pueden ver una imagen del corpus. Otras normas universales, relevantes para el periodo indiano, van a ser la bula Inquena Domini, Urbano VIII, de 1627, y en el siglo XVIII el bulario de Benedicto XIV. Bueno, ustedes a la izquierda ven una imagen de la historia legal de la bula llamada Inquena Domini de Juan Luis López, de 1768, un libro muy interesante, pero que esto lo analiza desde un criterio legalista. Incluso menciona que Murillo Velarde utiliza esta bula de una forma manipuladora, quiere decir él, en esta obra. Bueno, y a la derecha tiene la imagen del Papa Benedicto XIV, que reinó entre 1740 y 1758 y llevó a cabo esta normativa. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es la noción de pena. Pena va a ser la enmienda o coerción corporal o pecuniaria aplicada por el delito cometido que los jueces penales pueden infligir para castigar a los delincuentes o reos y para aterrorizar a los demás, de modo que no delincan en el futuro, ¿no? Esto es igual que el derecho secular en este caso. Y ahora, bueno, vamos a ver un poco de jurisprudencia también. Ahora, los tipos de penas. En primer lugar, vamos a tener la pena civil, que es aquella que busca la reparación en modo privado. No solo cuando la pena es impuesta por la ley, establecida judicialmente, sino si se acuerdan de las partes, que una de ellas será punida o castigada en caso de incumplimiento. Esto si nos podemos analizar también del derecho romano y de otras culturas también, este tema de la composición. Ahora, la pena vindicativa va a ser la pena en el sentido más propio. Esta pena, bueno, va a provenir de la potestad pública que tiene la autoridad para castigar, ya sea la iglesia o el poder secular. Y va a tener como finalidad que el reo se enmiende o que los demás hombres, por temor al castigo, no cometan delitos. Penas ejemplificadoras. Bueno, esta es la portada del libro que le dije recién, que es fundamental para todo historiador que haga derecho indiano. Las penas medicinales son las censuras y van a consistir en la pena medicinal y espiritual por la cual el bautizado contumaz va a ser privado en virtud de la potestad eclesiástica el uso de ciertos bienes espirituales. Estas censuras se pueden dividir en excomunión, suspensión y entrega. La excomunión ha sido empleada en muchos procesos de época indiana, especialmente en el caso de asilo sagrado, contra autoridades seculares, por lo general. Ahora, respecto a los principios penales, el derecho canónico es fundamental mencionar al tercer libro de 1582 a 1583, que presentó los argumentos similares sobre el fundamento de la pena, sostenidos en la época por el derecho universal. Entonces, exactamente decía, ¿no?, que ninguna república puede conservarse en virtud sin temor del castigo, ni bastan las leyes por bien y sabiamente que estén puestas para refrenar a los hombres de sus excesos.
Si no, se ponen también penas para los rebeldes. Esto también es similar a la justicia secular. Vemos mucho en el lenguaje jurídico de la época el tema tranquilidad y paz en la República. Entonces, en la legislación particular sancionada por el Tercer Concilio de Lima, se pueden señalar estas normas. Las primeras normas consideran la implicancia de la censura como penas espirituales, y que solo van a ser aprovechadas y comprendidas por quien es consciente, y esto es muy importante, por quien es consciente del significado de los bienes espirituales. Esto no ocurre en su momento con los indios, con los indígenas. Esto es muy importante para tener en cuenta. La segunda constitución conciliar considera el proceder de algunos sacerdotes. Dice que estos sacerdotes no contemplan la naturaleza de los indígenas naturales, no guardan tampoco la esencia de su estado, son ásperos y crueles, como ellos. Entonces se ordena que ningún cura ni otra persona eclesiástica por sí misma azote, hiera o castigue a un indígena, cualquiera sea el delito que haya cometido. Esto era algo muy interesante, ¿no? Porque vemos cómo los concilios, los sínodos, tenían presente tanto la teoría, lo que decía la ley, y la práctica, que muchas veces tenemos que es otra, ¿no? En la realidad. Entonces ellos tenían en cuenta la realidad, qué es lo que pasaba con el indígena respecto al trato. Entonces, ahora vamos a ver una selección de causas criminales del Arzobispado de Córdoba, procesos canónicos, que fueron publicados hace 2 años por el proyecto del doctor Nelson de la Ferrera, y que él trabajó entre 1688 y 1888, prácticamente 200 años, donde vamos a ver cómo rige en la época hispánica y cómo rige la época mática, hasta casi el siglo XX. Nos van a sorprender algunas cuestiones también. Es este libro que está acá. Entonces, vamos a ver. Esta primera causa. Azotes a unos indios y haber cruzado el pelo a unas indias. La sumaria se inicia en Córdoba el 23 de septiembre de 1701. Y el creyente va a ser Luis de Bracamonte, el protector general de naturales, que por lo general es el que se dedica a proteger los intereses y a representar a los naturales. El rey va a ser Cristóbal Sánchez de Olivera, cura del partido de la Putilla de la Sierra. La causa va a concluir el 29 de marzo de 1702. Hasta ustedes pueden ver que las causas no duran mucho tiempo. Entonces, ¿qué se decide? Bueno, el párroco tiene que indemnizar económicamente a los indígenas. Incluso, dice el padre Nelson de la Ferrera que la sentencia es un modelo de juicio y equidad. Y lo más de pena que merece el dicho exceso, se lo computamos en las molestias y perjuicios que ha padecido durante esta causa y demanda, el sacerdote detenido, ¿no? Por haber hecho este daño a los indígenas. Y dice la sentencia, ¿no? Y para lo que en adelante le amonestamos y percibimos que se abstenga de cometer semejantes excesos. Acá tenemos algo fundamental, porque Levalle llama a las instituciones de clemencia, la conmutación de pena. Como ustedes pueden ver acá. Esta conmutación de pena, que por supuesto, esto lo menciona también el derecho secular. Vamos con su expediente, en este caso hechicería y amanceramiento. Esta causa llama la atención, ¿no? Iniciada en Córdoba el 12 de diciembre de 1771. ¿Por qué digo esto? Porque no hay muchas causas de hechicería ya en esta época, ¿no? El creyente va a ser María Balmaceda de Centeno, el procurador de la parte actual va a ser Elías Olmos de Aguilera, los reos van a ser José Irusta, Juan Pedaño, residente del Río Cuarto, y Fray Giordano Guerra, teniente cura en el mismo partido. El último acto judicial es el 3 de febrero de 1772, también se resuelve en forma rápida,
donde se decide que se devuelvan a dicha balmaceda estas declaraciones, para que ocurra con ellas o sin ellas a donde le convenga. Claro, la razón de esta providencia final es que Balmaceda fue acusada de hechicera, quiere amancebamiento, y está la competencia del Santo Oficio de la Inquisición, nosotros prendíamos divina. Entonces, el padre Nelson de la Ferrera dice que posiblemente esta causa, inconclusa, en pocas páginas, creo que son 20, ha ido al Tribunal de Lima. Uno, si revisa los repositorios, va a encontrar muchas veces muchas causas inconclusas. Bueno, acá tenemos el caso de un irlandés que se hizo rebautizar. Esta es una cosa sorprendente también, ¿no? Es muy corta, es un auto de 2 hojas. Expedido por el famoso obispo Orellana, ¿se acuerdan que había participado en la rebelión de Liniers contra la primera junta? Y el Curate de San Javier, publicado el 24 de junio de 1814 en la capilla de las Alas del mismo curato, donde se juzga y se condena el proceder de Juan Herrera, este irlandés, que seguramente, bueno, se llamaba de otra forma, por haber hecho rebautizar en la catedral de Córdoba. Se le manda a hacer ejercicios espirituales de 8 o 10 días en confesión general. No sabemos exactamente, ¿no?, el apellido de este irlandés. Si es un irlandés que había quedado, de los varios que vinieron las expediciones de 1806 y 1807, que algunos se casaron con el rey del país, ¿no? Y al no tener la documentación seguramente, y para no ser vistos como disidentes, como se llamaba en esa época, a los que no tenían el culto católico, bueno, seguramente se habrá rebautizado, como el caso de Juan Herrera. Ahora, esto es importante también, esta causa. Injurias graves a un juez secular. ¿Cómo choca la justicia secular con la religiosa? Pero esto viene de siglos. Esta causa se inicia el 2 de noviembre de 1836, en pleno enfrentamiento en Córdoba entre unitarios y federales. El creyente va a ser Manuel López Arias Quebracho, gobernador de la provincia federal, rosista. El rey va a ser Sebastián de la Bárcena, blindado del capítulo catedralicio. La causal va a ser injurias graves a un juez secular. Esto concluye con la sentencia del 9 de diciembre de 1836, afirmativa, donde consta el delito cometido y se encarcela al reo en el colegio seminario. Bueno, acá hay que aclarar una cuestión. Tanto este gobernador como los anteriores, los Reina Fe, tuvieron problemas con el obispo de Córdoba y con otros religiosos. Es decir, también en el clero se reflejaban las divisiones entre federales y unitarios en la época, como pasaba también acá en Buenos Aires. Entonces, consta que el ofendido, el juez pedaño que es José Ardiles, que pertenece a una familia proveniente de Córdoba, el 12 de noviembre de 1836 se dio por satisfecho de la sentencia. Pero, ¿qué pasaba? Suplicaba al señor juez de la causa que lo ponga en libertad cuando lo encuentre por conveniente. Bueno, acá estamos ante otra institución de clemencia, el perdón de la parte ofendida. ¿Cómo vemos esta continuidad del derecho indiano en época patria? ¿No? Que esto lo ha trabajado el doctor Abasolo, el doctor Díaz Poucel, el doctor Agüero, el doctor Llamosa también. Tenemos acá el uso sacrílego de un cáliz, patena de cucharita, de la sacristía de la capilla del Colegio de las Huérfanas. Esta causa fue iniciada de oficio en Córdoba el 2 de marzo de 1851, también en la época de Rosas, por la policía provincial. El reo va a ser Cefredi Baceta. El subalente policial va a ser Enrique Casaravilla. Concluye con una sentencia del 17 de mayo de 1851, donde consta el crimen cometido y se condena al reo por 5 años. Acá es importante tener en cuenta que la autoridad eclesiástica no intervino, pero sí fue notificada. Acá interviene la justicia secular. ¿Qué pasó? Baceta confesó el robo y además adornos de la imagen del niño Jesús en la iglesia catedral. Entonces, en consideración a ser menor de edad, tiene 18 años, en esa época, no mayor a los 25 años de edad, de profesión platero, debía recibir, según la partida séptima, de 18, título 14, la pena ordinaria de muerte. Entonces, ¿qué pasa? Se le conmuta por desterra por 5 años a un fuerte de la frontera y a pagar una indemnización por daños causados. Ahora, esto contrasta, ¿no?,
contrasta con algo que pasó en la sur, provincia de Buenos Aires, en la época de Rosas, en 1839. Me refiero al fusilamiento de una esclava. El 8 de noviembre de 1839, el juez de paz de Azul informa que había recibido el parte personal del cura castrense, Clemente Ramón de la Sota. Recordemos que Azul era un fuerte, un de paz y comandancia, que la iglesia de su cargo había sido robada secretamente en aquel instante, que eran las 7 de la noche del día 7 del que rige. Entonces, ¿qué pasó? La esclava, Gertrude Silva, que fue apresada, inmediatamente, que tenía 32 años, le rebacharon una barra de grillos. Prácticamente, dice el juez de paz, en la comunicación a la decana de Rosas, Corbalán, que la tuvo que salvar del pueblo de Azul porque la quería linchar. Este sacrilegio que había cometido. Un crimen atroz, como lo informan en el documento. Entonces, él dice que todo el pueblo pide el castigo ejemplar de este enorme delito. Entonces, el edecán de Rosa responde al juez de paz de Azul, y impuesto de órdenes de nuestro ilustre restaurador de las leyes, cuya suma es dar cuenta del robo saquíaco cometido por Gertrude Silva, me ha ordenado que después de facilitar los auxilios espirituales de nuestra santa religión, proceda usted a fusilarlo. Esta fue la de Rosas, este crimen sacrílego. Que era un crimen contra el Estado también. Recuerden el derecho positivo de esa época, ¿no? El 15 de noviembre de 1838, el juez de paz de Azul se dirige a Corbalán, el decán de Rosas, y le dice que el infrascripto, luego de que recibió la nota del 11 de noviembre, con la orden para que sea fusilada la esclava, este robo sacrílego, prefirió a fusilarla en el día de la fecha a las 9 de la mañana. Lo que vuestra señora tendrá a bien poner en conocimiento de nuestro ilustre restaurador de las leyes. Bueno, acá vamos a otra causa, que es falsedad y calumnia al presidente de la República, violación de correspondencia. Esta causa fue iniciada en Córdoba por denuncia el 25 de enero de 1858. Tomás Garzón es el gobernador delegado de Córdoba. El griego va a ser Fray Francisco Pastrana, un religioso franciscano que fue el vicario interino de Río Tercero arriba. Esta causa concluye con una sentencia, el 14 de junio de 1858, rápida, negativa, no consta que se haya cometido el delito imputado. Bueno, acá lo quise ilustrar con una caricatura de Urquiza por nuestro amigo, el doctor Diego Alberto Barovero. Esta causa es importante también, ¿no? Porque vemos cómo estarían relacionados los sacerdotes con las guerras civiles. Acá tenemos una causa de presunta complicidad con los rebeldes encabezados por Felipe Varela y sacrilegio. Esta causa fue iniciada en La Rioja, que dependía del pueblo de Córdoba, por delación el 31 de julio de 1867. El juez federal va a ser el doctor Nathanael Morcillo, el promotor fiscal nacional va a ser el doctor Octavio Lobo, y el apoderado del reo va a ser Serafín de la Vega. Concluye con una sentencia del 8 de noviembre de 1868, declarando la incompetencia del tribunal y que se pongan los autos el reo a disposición del ordinario de la diócesis para que disponga lo conveniente. Esto es muy interesante también. Consta que la sentencia no fue apelada. Después, esta causa es embriaguez y asistencia a un baile de máscaras. Esta causa se inicia en Córdoba por denuncia el 23 de febrero de 1871. Los creyentes van a ser Encarnación Cáceres y Félix Olmedo. El reo va a ser el teniente cura Delfín Torres, de la Iglesia Catedral. El juez va a ser el doctor José Vicente Ramírez de Arellano, obispo de Córdoba. Concluye esta causa con sentencia del 6 de junio de 1871, donde se condena a este sacerdote a 1 mes y 9 días de reclusión, teniendo en cuenta que ha sido suspendido y encarcelado en el momento en que fue procesado. Así que con esta causa termino esto y muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias nuevamente al Colegio de Abogados por permitirme participar de estas charlas tan interesantes que
que organiza el Instituto de Historia del Derecho del Colegio. El tema sobre el que voy a hablar no se cierne específicamente sobre lo que sería el derecho de propiedad respecto de los indígenas en función del derecho canónico indiano, porque es un tema un poco más vasto, y lo que yo pretendo dar en esta breve charla son las pautas generales y una situación particular de esta visión, de este instituto jurídico de la propiedad, en un caso específico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es el concepto de propiedad respecto de los pueblos indígenas, se encuentra comprendido lo que son lo que sería la utilización o el reparto o el régimen de la tierra en el derecho indiano, en el derecho de Indias. Recordemos que desde el descubrimiento y particularmente desde las últimas disposiciones de Isabel la Católica en adelante, lo que son las tierras de Indias son consideradas tierras de realengo, son propiedad del rey, y a medida que se vaya haciendo la ocupación de todos los territorios americanos, cada región, cada área que hayan ocupado los españoles, en el caso de los portugueses fue una circunstancia distinta, va a tener particularidades muy acentuadas. Pero en principio la tierra, en todo lo que era el territorio americano, formaba parte del patrimonio real. Esa es la premisa general que se va a mantener durante los 200, 300 años de ocupación española, y como dijimos, tiene particularidades que ahí me parece importante destacar. En el caso de los pueblos del continente americano del norte, todo lo que es el Valle de México, y lo mismo, vamos a encontrar lo mismo en el caso de lo que fue el territorio del Tahuantinsuyo, el Imperio Incaico. Las autoridades españolas van a reconocer la propiedad no solo de los antiguos, lo que se llamaron emperadores o jefes indígenas, centrada en las familias nucleares de esos jefes tribales, ¿no? En el caso específico del Valle de México, la jurisdicción sobre 30 pueblos que históricamente habían pertenecido a la familia del emperador Moctezuma, y que esto se va no solamente a reconocer por los primeros virreyes de México, sino que va a mantenerse hasta la independencia y más allá, porque inclusive hubo indemnizaciones del Estado de México a los descendientes de la familia azteca. En el caso particular del Imperio Incaico, lo mismo va a pasar respecto de los descendientes del último Inca, particularmente en lo que fue el Valle de Oropesa, al sur del Perú. Y así como se le reconoció a las familias principales de los antiguos emperadores, se les va a reconocer esas propiedades a los caciques como propiedad particular de ellos. Y una situación así un poco más compleja se va a vivir en aquellas regiones donde se constituyan o se consoliden lo que se conocieron como cabildos de indios, o sea, aquellas poblaciones que por determinadas circunstancias llevaban una vida más sedentaria y tenían ya una cultura agraria previa a la llegada de los europeos. Las autoridades españolas van a reconocer esa circunstancia y van a poner en cabeza de los caciques la propiedad de esa tierra en particular, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho, no solamente en el caso de México, sino también en lo que fue la jurisdicción del Virreinato del Perú, y esto nos toca a nosotros, por lo menos en lo que son las regiones del norte, en las provincias como Salta, Jujuy, inclusive Tucumán, escasos, pero los hay. Tenemos esas circunstancias de pueblos de indios, donde tenemos este régimen de la propiedad, que en el caso particular de los cabildos indígenas, cumplen las reglas generales de los cabildos de españoles, ¿no? Los cabildos de los criollos.
¿En qué sentido? Como bien lo dice la recopilación de leyes de Indias en su libro quinto, en cuanto habla de los repartos de la tierra, se reconoce una propiedad comunal del cabildo y toda una franja de aproximadamente menos de una legua alrededor del ejido urbano de utilización común, lo que se denomina la comunidad de pastos de pastos y montes. Así como lo aprovechaban los españoles o criollos en sus propias ciudades, lo mismo va a pasar en las jurisdicciones donde estén estos cabildos de naturales. Y como dije, particularmente lo vamos a ver en el norte de nuestro país. Y centrándonos más en el caso de Sudamérica, o lo que va a ser después la República Argentina, como todos sabemos, la mayoría, el 70-80% de los pueblos indígenas de lo que va a ser nuestro país, la mayoría de ellos comparten la situación de ser pueblos nómades, o sea, con muy escaso asentamiento, y bueno, con una gran movilidad a consecuencia de esa necesidad de subsistencia. Pero particularmente en los pueblos que habitaban el litoral, todo lo que es la cuenca del Amazonas, especialmente los llamados o denominados pueblos guaraníes, vamos a encontrar que desde el comienzo de la llegada de los españoles, especialmente desde la fundación de Asunción en adelante, se va a tratar de hacer, de unificar esas poblaciones seminómades, que son características de los guaraníes, es lo que se llamaron las reducciones, o lo que se conoce habitualmente como misiones, primariamente organizadas por los padres franciscanos y en menor medida por los dominicos y mercedarios, pero especialmente los franciscanos, son los primeros que se van a encargar de organizar estas poblaciones de indios guaraníes. Pero donde vamos a encontrar un cambio en su organización interna de estas reducciones o doctrinas, va a ser cuando a partir de 1603 comiencen a establecerse los miembros de la Compañía de Jesús. O sea, a partir de la primera misión establecida cercana a Asunción, todo el siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII, vamos a encontrar que es la congregación que más éxito tuvo respecto de la organización de estos pueblos indígenas, no solo a nivel interno, sino a nivel externo, de modo de producción, inclusive de contacto con lo que es la economía propia del momento y de la región, ¿no? La economía que van a fomentar los padres jesuitas y las misiones en todo el litoral y en todo lo que es va a generar una economía, un proceso social económico con implicancias, bueno, hasta más allá de la dominación española. Yo particularmente, cuando traté mi tesis doctoral, estudié lo que se llamaba el concepto de la propiedad de los guaraníes. Ellos, los padres franciscanos, esto es lo que me llevó a la investigación, van a organizar a estas tribus guaraníes y sus propiedades las van a dividir en lo que se llamó la tierra de Dios, o Tupambaé, y la tierra del hombre, o el Abambaé. Los franciscanos, y este concepto se lo van a transmitir a los jesuitas, y los jesuitas van a ser los que elaboren la explicación respecto de estos temas. La tierra de Dios serían los bienes eclesiásticos, lo que corresponde a la iglesia y a todo lo que es, por ejemplo, el templo en sí, los ornamentos y todo lo que apunta a la subsistencia de ese grupo que hace a la doctrina o misión. Eso es la tierra de Dios. Particularmente Domingo Muriel, que es el autor que yo trabajé del siglo XVIII, si bien él se asienta en pensadores europeos para confirmar esta doctrina de la tierra de Dios, nos damos cuenta que efectivamente tiene que ver con un concepto de dominio eclesiástico, ¿no? Y concretamente habla de esas tierras, de todo lo que tiene que ver con la subsistencia de la misión en general. Y en segundo punto, en segundo lugar, ese Abambaé es
la propiedad que lo van a reservar a los caciques. Eso es una característica que vamos a encontrar en todo el periodo colonial, el respeto de las autoridades preexistentes a la llegada de los españoles. Esto no es algo específico que se observa en las misiones de los jesuitas, sino que, así como comentaba hace un momento, que se le había respetado a los descendientes de los incas o de los aztecas, ese concepto de señor natural lo respetan las leyes de Indias y lo respetan las autoridades. Y una forma de centralizar la autoridad de esos caciques, en el caso de los guaraníes, va a ser reconociéndoles la propiedad, como acabo de comentar, que se le llama Abambae, ¿no? La tierra del hombre. ¿Qué hombre? Cualquier, digamos, indígena de a pie, no. Aquel que es considerado por su grupo cacique o jefe principal. Esto es un tema complejo en el caso de los guaraníes porque no son fáciles de... no ha sido fácil ni a los antropólogos ni en su momento a los españoles discernir quiénes eran los grupos principales. No hubo nunca una cabeza en concreto que sea jefe de determinada facción. Las crónicas de los padres de la compañía siempre hablan de diversas facciones de etnias y cada uno con jefes distintos. Y en un trabajo de un antropólogo, Eduardo Wilde, lo que va a establecer, va a reconocer que los jesuitas van a armar, van a procurar crear linajes de caciques para poder, según la teoría de Wilde, poder controlar mejor esa población que está siendo no llevado, sino que está haciendo que forma parte de la doctrina, de las reducciones. Esta división entre la tierra del hombre y la tierra de Dios, Abambae y Tupambae de los guaraníes, va a estar vigente en toda la zona, lo vamos a encontrar que está en toda la zona de influencia de los jesuitas. Y más allá de la expulsión, porque esto, el sistema de misiones de la Compañía de Jesús duró hasta 1767, trató en lo posible de mantenerse por los padres que vinieron después a hacer la administración de esas tierras que habían sido de los jesuitas. Y la realidad es que trataron de mantener esos mismos conceptos, trataron de mantener ese sistema de trabajo o de reparto de la tierra que habían hecho los jesuitas, pero se va a ir diluyendo no solamente por el avance, por un lado de las portugueses en el oeste, por el avance de los propios criollos y españoles en el caso de las ciudades como Asunción o Corrientes, que son núcleos importantes en el litoral, sino que un fenómeno que se vio desde la expulsión en adelante fue el abandono de las mismas misiones por los propios indígenas, y muy pocos quedaron en ese régimen de misión y pudieron mantener el concepto del que estamos hablando, ¿no? El Abambaí y el Tupambaé. Y acá hablamos de los encomenderos y hablamos de las reducciones. Los encomenderos, recordemos, la encomienda fue una de las primeras formas junto con las misiones, de tratar de llevar adelante la evangelización en cabeza de laicos, en cabeza de particulares, y como todos sabemos, lamentablemente este instituto que tenía como fin la evangelización, el llevar a los pueblos indígenas a la religión católica, un orden similar al que se vivía en Europa, bueno, como todos sabemos, muchas veces llegamos a abusos y circunstancias difíciles, bueno, que por las mismas normativas hicieron que casi desaparecieran a fines del 17 y principios del 18. Digo casi porque el Instituto de la Encomienda todavía siguió vigente en el Paraguay, en el Paraguay profundo, digamos, en la zona de más difícil acceso, inclusive hasta mediados del siglo XVIII, formando parte de los encomenderos de Paraguay, una fuerza política importante, ¿no?, que se vio muy presente en el levantamiento de los comuneros, bueno, de 1720, 1730, contra la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Los encomenderos de Paraguay
fueron todavía una fuerza importante política hasta bien entrado el siglo XVIII, y esa encomienda del Paraguay podemos considerar que es una tergiversación del primitivo sentido que tenía esa encomienda y bueno, llevado para fines particulares. En conclusión, podemos decir que no es tan fácil hacer una definición de lo que sería la propiedad de los pueblos indígenas. Bueno, casualmente en estos tiempos es un tema que es bastante conflictivo y da para varias interpretaciones. Es relativamente difícil hasta que no se puede investigar o uno no se puede poner en el ámbito histórico y en el ámbito geográfico. En los lugares donde se pudo tener estas etnias que ya tenían un grado de, digamos, de sedentarismo, de un cierto grado de desarrollo de la agricultura, sí hubo un contacto mucho más estrecho con españoles que permitieron hacer una aplicación de las normas generales de lo que es la propiedad, o sea, de lo que sería el derecho civil en tierras americanas, y bueno, la inmensa mayoría de los pueblos indígenas con estas características de ser nómades, cazadores y recolectores, creo yo que el conflicto se da en este segundo grupo de etnias, que inclusive algunos pueblos que ni siquiera han tenido en su lenguaje el concepto de propiedad o mío en su propio lenguaje, y esto hace más difícil por ahí acercarse a lo que sería un instituto jurídico como la propiedad, ¿no? Y bueno, en el caso particular del derecho canónico indiano, lo tenemos bajo esta óptica de la evangelización y podría decirse de la mejor administración de la fe en estos pueblos que habían estado en su momento bajo la compañía de Jesús y bueno, bajo otras congregaciones religiosas en el tiempo de la ocupación española, ¿no? Bueno, todos sabemos que las independencias y los avatares del siglo XIX hicieron una situación totalmente contraria, pero estas enseñanzas de los padres de la compañía y algunos conceptos que venían, varios conceptos quedaron en los pueblos originarios del litoral, y cuando se han hecho las investigaciones antropológicas a fin del XIX y durante el siglo XX, cuando refieren a los antropólogos estas prácticas de división de la propiedad, en realidad están haciendo mención a las prácticas que le habían enseñado los padres franciscanos y después los jesuitas, o sea, muy arraigada en la población, de tal manera que pasó a ser una costumbre tomada como propia de estas etnias, ¿no? La mayoría, bueno, las investigaciones, la mayoría del siglo XX, vemos que nos deparan las del siglo XXI, pero quedó en el sustrato antropológico de los pueblos guaraníes estos conceptos que habían integrado los padres en los siglos XVI y XVII para una mejor organización de la población en ese momento. Así que, bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas por chat. El doctor Fecia pregunta si el doctor Sergio Núñez Heredia puede profundizar un poco más en las encomiendas, más que nada en las guaraníticas. Sí, buenas tardes. El régimen de encomiendas en Asunción, en la región de Asunción, ya comienza con la primera gobernación, entre la gobernación de Domingo Martínez de Irala y de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y lo que hizo los vecinos de Asunción, aprovechando esa circunstancia de vivir en una zona tan lejana y de tan difícil comunicación, lamentablemente lo que hicieron es, con sus títulos de encomienda, utilizarlos erróneamente como títulos de propiedad, porque para poder ser titular de una tierra, sabemos que tenemos la merced de tierra. Ese título sería la escritura que otorga o el cabildo o el gobernador o eventualmente el rey de España en casos particulares, que
que facilitan esa propiedad territorial. Muchos encomenderos lo que hicieron fue tomarse de esa facultad para tener determinadas pueblos de lo que se llamaban pueblos de indios, y 10 o 15 cantidades de estos grupos humanos, y utilizarlos para provecho suyo, el trabajo a provecho suyo. E inclusive en las crónicas del siglo XVII y XVIII, en los padrones, para hacer ver que un propietario, que un vecino es propietario de esa encomienda, pone vecino feudatario. Se asimila la encomienda a un feudo, cosa que no existía en India. Solamente va a haber solamente va a haber tres feudos reconocidos por la corona. Eso estaba pensando, ¿no? El caso de los Moctezuma, el caso de los Inca y el caso especial de los descendientes de Francisco Pizarro son los únicos, la única propiedad feudal reconocida acá en América, y estos vecinos van a aprovechar para no solamente explotar la tierra y explotar a los indígenas. Ahora bien, los registros del siglo XVIII, hay trabajos sobre encomenderos del siglo XVIII que no solamente tienen una alta cantidad de familias indígenas viviendo bajo esa jurisdicción, sino que, bueno, es digamos, un aprovechamiento que hubo de los vecinos de Asunción respecto de esa condición, ¿no? Y eso de vecinos feudatarios también lo vemos en Catamarca, en Salta, bueno, en todos los lugares donde hubo encomiendas. Sí, acá hay otra pregunta del doctor Abasolo para el doctor Terrani. De su magnífica y didáctica exposición, me parece que sería muy interesante, no solo para los investigadores, sino para los colegas matriculados, si pudiese ampliar un poco el tema de la demencia considerada como un hecho canónico indiano, sobre todo entendiendo la perspectiva de la condición miserable de algunas personas que resulta transversal para la cultura del derecho común y que permite hacer paralelos con el actual estándar o criterios de vulnerabilidad. Muchas gracias, Ezequiel. La categoría de persona miserable es una vieja categoría del derecho canónico. Ya aparece una constitución de la cristiandad antigua, creo que de Constantino ya, que reconoce esa protección especial. En primero era para un grupo estricto de personas, concretamente las viudas, y luego se va ampliando, se va extendiendo, se convierte en un concepto lato y no taxativo de toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Los dementes, los huérfanos, y esta misma categoría que es retomada en el medioevo, tal como se convierte en una categoría procesal primero, que implica ciertos beneficios en el procedimiento, y luego en el medioevo se transforma en un reclamo de la Iglesia que todos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad están sujetos a la competencia del obispo y por lo tanto sujetos al tribunal episcopal. Ese instituto medieval se traslada a Indias, que reclama, la autoridad eclesiástica reclama el derecho de tutela judicial de todo sujeto vulnerable. Sobre todo, en este caso, la autoridad eclesiástica indiana pensaba en el indio, pero también el concepto era lo suficientemente amplio para incluir los dementes, los pobres, las huérfanas, los viudos, o sea, todo quien se encontrara en una situación de pobreza material o moral. Hubo un conflicto, hasta el siglo, durante todo el siglo XVI, hay un conflicto para intentar imponer esta teoría, que se le reconozca al tribunal eclesiástico la competencia sobre las personas miserables, que finalmente no cuajó, o sea, no se le reconoció el derecho, pero se generó una condición de contrapuestos, en el sentido que los autores y los obispos tienden a ceder este derecho que lo consideran innato, de tutela judicial de las personas vulnerables, para evitar conflictos en la corona, salvo el caso de negligencia. Entonces se producía cierta compensación. Por un lado, la autoridad secular ejercía su competencia sobre las personas vulnerables, los miserables, pero sabiendo al mismo tiempo que los obispos o la Iglesia no reclamaba este derecho
para evitar conflictos. Y por el otro lado, la autoridad eclesiástica se reservaba de intervenir en las cuestiones de miserables, sabiendo que era un derecho que reconociendo que era un derecho que ya al menos informalmente había reconocido a la corona. Pero es un tema interesante que los distintos textos canónicos del periodo siempre lo recuerdan. Bueno, el derecho de la persona miserable a tener un patrón especial en el proceso, al menos en el proceso eclesiástico, y siempre está sobrevolando entre los autores, Murillo Velarde, Machado, Villarruel, los grandes tratadistas del derecho canónico indiano, esta posibilidad, este derecho nos corresponde a nosotros, sobre las personas vulnerables. No lo ejercemos para evitar conflictos, pero si en algún caso aparece la negligencia, eventualmente estaríamos facultados a intervenir. Yo no tengo constancia, hizo el intento Bartolomé de las Casas y otros obispos de Centroamérica, pero fue el único intento que yo tengo documentado de ejercer esta tutela, que fue formalmente rechazada por la audiencia de Gracias a Dios en Centroamérica, la audiencia secular. Así que bueno, no sé si... Gracias, Ezequiel, muchas gracias. Acá el doctor Alfredo Flores para el doctor Núñez Díaz. Bueno, felicitaciones a todos. Recordar al doctor Sergio que el procedimiento de elevación de algunos entre los guaraníes se da por la indicación de cargos en cabildo indígena de gente que no fuese la familia de caciques. Dice que eso es lo que nos recuerda el profesor Wilde. No sé si se te querías contestar al profesor Flores. Sí, efectivamente. Gracias Alfredo, y gracias también por la acotación. Muy bien, muy correctamente. Efectivamente, la participación en cabildo indígenas apuntaba a la formación de esas nuevas familias de caciques. Por ahí nos estaría faltando, en el caso de nuestro país, una profundización de los cabildos indígenas, en particular de los guaraníes. Veremos qué se puede hacer en un tiempo sobre el tema, pero efectivamente es como apunta el doctor de Flores y en función de la obra de Wilde, exactamente. Gracias, Sergio. Bueno, acá el doctor Abasto, el doctor Laza, de su rica y sugerente exposición, rescato en esta oportunidad en especial referencia a la obra del padre Nelson de las Carreras. Pregunta, ¿no le parece que se puede crear un encuentro discográfico y una revisita de los significativos aportes discográficos jurídicos del periodo recordado padre Nelson? Sí, doctor Abasto, me parece muy interesante hacer una jornada. Si quiere, bueno, el doctor Alberto Kelly Cantillo, junto con el Instituto de Historia del Derecho, hacemos una jornada de homenaje al doctor Nelson de las Carreras, quien fue el máximo exponente, ¿no?, de la historia del derecho canónico en nuestro país. Recordemos que es un derecho que se empieza a estudiar después del siglo XX. Y tenemos muchos trabajos pioneros que él hizo, en autoridad como señor Arancibia, después, bueno, Tomás Duque, el doctor Terraño. Me parece muy interesante, bueno, que se haga este encuentro para valorar la obra historiográfica del padre Nelson. Así que me parece excelente idea, Básura. Bueno, entonces, estamos dispuestos a hacer el año que viene. Muchísimas gracias. Sandro, sí. Mirá, creo que tenemos 5 minutos más. No sé si hay alguna pregunta. Si no, yo quiero agradecer muy especialmente a todos los expositores por su profundidad de todas sus ponencias, realmente muy interesantes todas ellas. Le agradezco además la participación del doctor Ezequiel Abasto, del doctor Ricardo Fesia, también la presencia del miembro del Instituto de Historia del Derecho, Federico Borman, y bueno, les comento que el próximo jueves vamos a hacer una jornada sobre la Confederación Argentina, de modo que los invitamos a todos los interesados a participar.
Alberto, acá hay una pregunta al doctor Vaso, ¿no? Al doctor Miguel Ruiz. Desde luego, felicitaciones por su buena mirada sobre la complejidad de diferentes perspectivas de los pueblos originarios. ¿Cómo ven las posibilidades de los aportes de la historiografía jurídica al debate actual en la materia? Muchas gracias, Ezequiel, y muy buena la pregunta. Bien, creo que los historiadores haríamos mucho a este debate, desempolvando un poco el derecho indiano, volviendo, por supuesto que no son situaciones similares, pero han sido parecidas. Ya en su momento escribió Solórzano en Política Indiana. Tenemos los canonistas, muchos canonistas que se acercaron al punto, y no estaría mal hacer una visión nuestra desde lo que sabemos del derecho indiano, inclusive la etapa de transición, siglo XVIII o XIX, y creo que podríamos ayudar mucho, no solamente en nuestro país, sino también en otras regiones que tienen circunstancias similares. No sé, Brasil, veo a Alfredo, Brasil, Perú, etcétera. Nuestro aporte creo que va a ser significativo y muy más importante de lo que nos imaginamos. Eso sería que podríamos hacer mucho bien por ese lado. Y gracias por la pregunta. Bueno, ya prácticamente tenemos que ir cerrando la jornada. Les agradecemos a todos los disertantes y a los participantes por su participación y bueno, esperamos vernos próximamente en alguna nueva actividad de este Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados. Muchas gracias.